¿ya? La clase de hoy día es la número 16, corresponde a la segunda parte, o tercera parte, si no me equivoco, de el mercantilismo. Hoy día vamos a repasar como los conceptos clave y como el que se entiende por mercantilismo, y además vamos a hablar sobre las rutas comerciales, ¿ya? Para luego pasar al desarrollo de una guía y luego la revisión. El material yo se lo subí anoche, y así es como probablemente lo siga haciendo en las otras clases. El día anterior les voy a mandar el material, no para que lo realicen en la noche, evidentemente, pero sí para que lo tengan, porque no, uno nunca sabe cuándo pueda pasar como alguna eventualidad en la que yo quizás, por ejemplo, se me caiga el internet y no me pueda conectar. Entonces ustedes avanzan con la guía, y tienen el material ahí, ¿ya? Como para que lo tengan en consideración. Y eso es súper importante. Si yo para alguna clase no aparezco por cualquier circunstancia, ustedes avanzan en la guía, porque siempre hay guía con actividad. Entonces ustedes siempre avanzan con eso. Si es que yo no me llego a conectar a la hora, ustedes saben que soy bien puntual en cuando les envío las invitaciones por Meet, ¿ya? Así que para que siempre lo sepan. Y yo obviamente trataré de conectarme como a la brevedad. Bueno, dicho eso, pasemos entonces a el contenido propiamente de nuestra clase. Bueno, entonces como yo les decía, ya vamos a trabajar lo que es el mercantilismo y las rutas comerciales. Este contenido está como materia entre comillas, ustedes la pueden encontrar en la guía, ya que les subí la semana pasada. Por lo tanto, ahí tienen el respaldo como por si no alcanzan a tomar apunte, y recuerden que estas clases siempre son grabadas. Bueno, lo primero es como, ¿qué entendemos por mercantilismo? Y frente a eso, la respuesta como más, o a la que todos confluyen, es que el mercantilismo constituye principios económicos que favorecieron a la acumulación de riquezas de un país. ¿Qué quiere decir con principio económico? Que son como ideas que todos como comparten sobre cómo llevar adelante la economía en un momento determinado, ¿ya? Antes se desarrollaba de una manera, pero luego con el cambio de épocas, recuerden que el mercantilismo se da para fines de la Edad Media y principio, y bueno, y toma mucha fuerza para principios de la Edad Moderna. En ese tránsito es cuando hay cambios en las formas de cómo pensar la economía, ¿ya? A eso se le llama, o por eso hablamos de principios económicos. Y son cambios que se van dando lentamente, no es que apareció en la tele del siglo XIV un especial de, han cambiado las reglas de la economía. No, estas son cosas que van de manera súper paulatina, súper paulatina. Y además en esta época ni siquiera había tele, así que imposible que se hayan enterado así de los cambios como en economía que se estaban produciendo, ¿ya? Y es súper importante entender que el mercantilismo, al igual que el cambio que se da con los estados monárquicos, se produce en el tránsito entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ya recuerden que entre el siglo XIV y el siglo XVI más o menos, es ahí donde toma mucha fuerza lo que es el mercantilismo. Igual entre los autores que hablan sobre mercantilismo hay como diferencias en qué es lo que se entiende, ¿ya? Y lo otro que es muy importante como tener en cuenta es que el mercantilismo no solo es como un cambio en las prácticas como de la economía, de cómo se estaba llevando hasta ese momento la economía, sino que también es, o sea, ¿para qué desarrollar o por qué fue exitoso el mercantilismo? Porque permitió que los países, es decir, los estados monárquicos, pudieran acumular riquezas, es decir, pudiesen guardar lo que más pudiesen en sus arcas, riquezas. Bueno, dicho eso, ¿qué es lo importante o cómo se explica el mercantilismo? Este esquema aparece en la guía. Resulta que el mercantilismo, para que pueda existir acumulación en el fondo, necesita como de una cierta como relación de tipo económica, ¿ya? Eh, bueno, para que pueda pasar esto, este es como un ideal, ¿ya? A esto me refiero yo como con las ideas que estaban circulando sobre cómo llevar adelante la economía. Esto era el ideal, no siempre se generaba, pero era lo ideal. Acá el esquema dice que, por ejemplo, el Estado, hay una relación entre el Estado 1 y el Estado 2, ¿ya? Estados monárquicos, de eso estamos hablando. Y si alguien no sabe lo que es Estado monárquico, recuerde que fue los contenidos que vimos en las clases anteriores, ¿ya?
todo el material está en Classroom y si tienen dudas pueden desactivar sus micrófonos o escribir por el chat. Entonces, tenemos que el Estado monárquico 1 va a tener una relación comercial con el Estado monárquico 2. ¿En qué va a consistir este Estado o esta relación? El Estado monárquico 1 va a querer comprar al Estado monárquico 2 ciertos productos, ¿ya? Y esos productos se los va a pagar en oro y plata. Ya esa es la primera relación. Entonces el Estado monárquico 1 le compra al Estado monárquico 2 productos que le va a pagar en oro y plata. Ejemplo, el Estado monárquico 2 es especialista en tazas, ¿ya? Hace muchas tazas de porcelana preciosas, ¿ya? Entonces, evidentemente, esa va a ser como el producto que por excelencia que va a vender, y resulta que el Estado 1 no produce eso. Entonces, lo que hace el Estado 2 es le vende las tazas al Estado 1 y el Estado 1, ¿cómo le va a pagar? Con los metales preciosos, que es oro y plata, ¿ya? Antiguamente habían diferentes formas como de llevar adelante esto, pero por lo general se hacía a través, por ejemplo, del trueque, ¿ya? Donde, por ejemplo, el Estado 2 le pasa al Estado 1 tazas y el Estado 1, en vez de pagarle en oro y plata, le pagaba con otro producto que fuera equivalente a tazas. El Estado 2, el Estado 1, por ejemplo, le podría haber pagado con platillos, ¿ya? Entonces era un equivalente a la taza, o con floreros, por ejemplo, ¿ya? Mientras que ahora, con el mercantilismo, el Estado 2 vende esas tazas, pero el Estado 1 le paga con oro y plata. Ahora, evidentemente, el Estado 2 no produce todo. Necesita comprar ciertas cosas. Y se las va a comprar al Estado 1. Pero, ¿qué le va a comprar? Por ejemplo, ropa. El Estado 1 es especialista en hacer ropa. Entonces, ¿cómo le vende el Estado 1, le vende ropa al Estado 2 y el Estado 2 le paga en oro y plata? Dicho eso, que es bastante simple, es como lo que pasa, esto llevémoslo como al plano de la vida cotidiana. Nosotros le compramos, por ejemplo, no sé, leche a Column. Entonces nosotros, supongamos que nosotros fuéramos el Estado 1 y Column fuera el Estado 2, Column nos vende leche y nosotros ahora le pagamos con dinero, pero si hubiésemos estado en esta época con oro y plata. Ya sí, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, hay algo súper importante. ¿Y cómo funciona el mercantilismo? Porque recuerden que hablábamos de la acumulación. Entonces, ¿cómo se genera la acumulación? Si se supone que aquí es como bastante equilibrado. Existe un concepto que aparecía en la guía que hablaba de balanza comercial positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el ideal es que el Estado 1, por ejemplo, pueda exportar más que importar. ¿Qué quiere decir exportar? Que pueda vender más productos de los productos que compra. ¿Por qué? Porque cuando vende, si el Estado 1 le vende, por ejemplo, mucha ropa al Estado 2, el Estado 2, ¿con qué le va a pagar? Con mucho oro y plata. Entonces va a recibir mucho oro y plata si es que vende hartos productos. Pero, por ejemplo, si le compra muchos productos al Estado 2, le compra muchas tazas, va a tener que ese oro y plata que recibió por la ropa que vendió, la va a tener que gastar toda en las tazas que está comprando. La idea es que el Estado 1 pueda vender la mayor cantidad de ropa, es decir, que reciba la mayor cantidad de oro y plata y que por lo tanto compre la menor cantidad de tazas. ¿Por qué? Porque si compra poquitas tazas, va a pagar menos de lo que debiese hacer. O a veces lo que pasaba es que iba al que vendía al precio más barato las mismas tazas. Entonces, probablemente en esa época no solo había un estado que hacía tazas, sino que había muchos. ¿Y yo a cuál iba? A aquel estado que me vendiera al precio más bajo esas tazas. ¿Para qué? Para que yo pudiese sacar la menor cantidad de plata de mi bolsillo. ¿Ya? Esa es la acumulación. Así se da. Esa es la idea. Ahora, una balanza comercial negativa es que yo compro más cosas de las que vendo.
¿ya? En este caso sería que yo le vendo poca ropita, es decir, recibo poco oro y plata, pero tengo que comprar muchas cosas. Tengo que comprar muchas tazas, tengo que comprar muchos platillos, muchas cucharas, porque, y además a un precio súper alto. Entonces, y por lo tanto, todo lo que recibo me lo estoy gastando de una en las cosas que no puedo producir. ¿Se entiende o no esta idea, chiquillo? O más o menos, Yo sí la entiendo. ¿sí? Los demás, además de él, Ignacio. Yo sí entiendo. Sí, Ya, súper. Eh, Genial. Porque es súper importante que se pueda entender esto. ¿Por qué? Porque va a llegar un minuto en que para acumular más, como yo lo que quiero es siempre, este es el ideal, siempre nosotros queremos una balanza comercial positiva. Este siempre es el ideal, ¿ya? Vender o exportar más que importar o comprar. Yo siempre voy a querer vender más que comprar. Entonces, esta idea de la balanza comercial positiva, es el origen de la revolución industrial, que va a ser un contenido que vamos a ver el próximo año. ¿Pero por qué se los adelanto? Porque la revolución industrial es el desarrollo de industria para que los estados produzcan todo lo que necesiten y por lo tanto solo vendan, ¿ya? Y compren lo que menos, la menor cantidad de productos porque los están produciendo. Y es para que se dé una relación muy parecida a la que hoy día nosotros tenemos. Por ejemplo, eh, como con otros países donde nosotros como que les vendemos ciertos productos, no, ahí los voy a llevar por otro lado, pero a lo que voy es que con la revolución industrial entonces lo que hacen los estados es, por ejemplo, si yo antes le compraba tazas al estado 2, ahora las voy a producir yo. No solo voy a hacer ropa, sino que voy a hacer tazas. Entonces voy a dejar de necesitar al estado 2 y solo voy a empezar a vender. Eso es lo que, porque siempre voy a necesitar una balanza comercial positiva. Este es el ideal. Entonces, a un Estado le va mal cuando tiene una balanza comercial negativa, es decir, cuando compra más de lo que vende, ¿ya? Entonces, ese es el ideal del mercantilismo, ¿ya? Esto es lo que se busca. Esto, lo que acabamos de ver en este esquema y lo que yo les acabo de explicar, son como los principios que rigen al mercantilismo. Estas nuevas ideas que estaban como en vigencia. Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser los principios o las características como del mercantilismo? Bueno, por una parte, el acumular metales preciosos. Yo lo que voy a tratar siempre es de tener la mayor cantidad de metales preciosos. ¿Y cuáles son esos? El oro y la plata. ¿Para qué o de qué manera yo voy a alcanzar esa acumulación de metales preciosos? A través de la balanza comercial positiva. Recuerden que es cuando yo compro, perdón, cuando yo vendo más que lo que compro, ¿ya? Exportar más que importar. Esos son conceptos claves que ustedes tienen que manejar sí o sí, ¿ya? Tienen que acordarse y aprenderse de memoria que exportar es vender. Por ejemplo, Chile, ¿qué exporta? Vino, cobre, palta, salmón. Son cosas que nosotros le vendemos a otros países. ¿Qué cosas importamos? Es decir, compramos tecnología productos como manufacturado. Por ejemplo, la ropa. Esas son cosas que nosotros compramos y traemos del exterior a nuestro país. Esos son conceptos claves que tienen que sí o sí aprenderse de memoria, porque de ahora en adelante se va a empezar a dar una economía de carácter global, porque la globalización no solo es de ahora, sino que sus inicios están en el mercantilismo, esta idea de estar conectado todo el mundo. Eh, entonces, a la medida que se da como un comercio global, es que se empiezan a, a- a poner como, o van a ser conceptos muy importantes el exportar y el importar. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No. no, Ya, súper. Entonces, ¿de qué manera se consigue, y aquí es súper importante, como de qué forma los estados van a poder conseguir como la balanza comercial positiva, es decir, donde exporten más que importen, y cómo y finalmente también cómo van a alcanzar la acumulación de metales preciosos, del oro y la plata? Lo primero que van a hacer los estados monárquicos es que van a limitar las importaciones. ¿Qué quiere decir eso?
que van a poner barreras para todos los productos que lleguen al país, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Aumentando los impuestos. ¿Qué son los impuestos? Es un cobro que se le hace a todos los productos que entran o salen de un país, ¿ya? Un ejemplo, ustedes seguramente están bien familiarizados con, no sé, las compras por internet, por ejemplo, AliExpress. Yo he visto que algunos de ustedes andan explorando esos lugares. En AliExpress, todos sabemos que uno puede, a través del celular o del computador, comprar productos de China, ¿cierto? Si nosotros estuviéramos en esta época, o sí, si estuviéramos en esta época y Chile fuera un estado monárquico, lo que haría sería que, ya, ustedes pueden comprar a China, lo que ustedes quieran, por ejemplo, carcasa de un celular, ya lo pueden comprar. Está súper barato en la página de AliExpress, como siempre, como a 100 pesos. Resulta que Chile va a aumentar los impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo compre el producto y el producto llegue a Chile, en Chile, para poder ingresar al país, en la aduana, se le va a cobrar un impuesto. Por ejemplo, ya no va a costar 100 pesos, sino que con el impuesto ahora va a costar 1.000 pesos. ¿Y quién paga ese impuesto? Yo, como comprador, ¿ya? Entonces, yo no voy a querer comprar una carcasa a 1.000 pesos porque me sale muy cara, pues, porque ya estaba a un precio baratito allá en China, pero cuando llega aquí a Chile, para que yo lo reciba realmente, tengo que pagar en realidad 900 pesos más para poder tenerlo. Y resulta que acá en Chile hay unos caballeros que hacen carcasas y esas carcasas las hacen a 500 pesos. Entonces, ¿cuál carcasa voy a comprar yo? Evidentemente la que estén haciendo aquí en Chile porque va a ser más barata. Porque quien hace aquí en Chile el producto no tiene que pagar ningún impuesto, porque no tiene que sacar el producto del país, ni lo tiene que traer de ninguna otra parte, porque lo hace aquí mismo. Por lo tanto, esa es una forma y aquí viene, de proteger la economía interna, ¿ya? Entonces, para que recuerden que la balanza comercial positiva es que yo exporto más que importo, es decir, vendo más que compro. Entonces, si yo quiero tener una balanza comercial positiva, tengo que comprar la menor cantidad de productos. Esos productos, para evitar esa compra, lo que yo hago es aumentar los impuestos. Es decir, el valor de los productos, o sea, el valor de los productos cuando entran al país, yo les cobro más para que salga más caro comprarlos, ¿ya? Y de esa manera yo protejo a mi industria interna. Es decir, voy a proteger a aquellos productores que en mi monarquía o en mi estado monárquico están generando o produciendo los mismos productos que yo podría comprar en el exterior. Esto también se da en el plano de la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, Chile tiene ovejas, tiene cordero y cosas así. Sabemos que Argentina es un productor como muy grande en ganadería, lo mismo que Brasil. Pero para que Chile pueda proteger a su industria interna, ¿qué es lo que tiene que hacer? Subir el impuesto para que la carne argentina o brasileña o uruguaya sea más cara que la carne chilena. Y por lo tanto así podamos favorecer la compra de carne chilena y no la compra de carne argentina, porque si favorecemos la compra de carne argentina, ¿qué es lo que hacemos? Favorecer la importación. Y recuerden que lo que siempre vamos a querer es favorecer la exportación, el vender. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Ya. Sí, mis. Súper. Esto es súper, súper importante que lo entiendan porque no solo es aplica como para los estados monárquicos, sino que esto va a ser o sea, lo de la balanza comercial positiva, en realidad todos los países van a buscar siempre eso, todos, todos, todos. Una buena economía es cuando te va bien, cuando tienes una balanza comercial positiva, ¿ya? Y eso aplica hasta hoy día. Por eso es tan importante cuando Chile exporta cobre, porque cuando exporta es porque está vendiendo mucho cobre y eso le va bien a la economía nacional, ¿ya? Eso aplica hasta el día de hoy. Bueno, dicho eso, y ya que entendemos cómo se da entonces una balanza comercial positiva y cómo también entendemos de qué manera vamos a alcanzar una acumulación de metales preciosos, es que entonces hablamos de o podemos indagar en cómo se amplían las rutas comerciales, porque si ustedes se dieron cuenta en el esquema, para este esquema necesitamos el contacto entre un estado y otro, ¿ya?
Entonces, para eso se tenían que ampliar las famosas rutas comerciales. Y aquí hay un mapita de Europa, ya principalmente de Europa. También tenemos el norte de África y tenemos Asia, ya, o Medio Oriente, ya, pero principalmente está casi todo Europa. Eh, Aquí hay una idea como muy importante. Los estados monárquicos, para poder establecer relaciones comerciales con otros estados, evidentemente, ¿se acuerdan que los estados monárquicos se rigen por un rey? Y yo les decía que el rey no siempre puede estar en todos lados. Entonces el rey no es que iba a cada estado y conversaba con todos los reyes y decía, oye, hagamos negocio, ¿qué te parece? Si yo, mira, tengo esto, te lo compro a tal precio. No, como que no se daba mucho eso, porque recuerden que el rey acumulaba todo el poder, por lo tanto tenía demasiada responsabilidad. Entonces, frente a eso, lo que sucede es que aparecen las famosas compañías comerciales. ¿Qué son las compañías comerciales? Es un grupo de personas que a lo que se dedica es a viajar por el mundo estableciendo contactos con otros, es como cualquier empresario, se dedica a establecer contactos con otras compañías comerciales y así establecer las famosas rutas, ¿ya? ¿Para qué? Por ejemplo, el rey tenía ganas, no sé, pues, de que se dio cuenta de que a su estado le hace falta tazas. Ya sigamos con el ejemplo de las tazas. Como el rey no se podía meter a Google y poner como, ¿quién vende tazas? Y en Yahoo Respuesta le aparecían, el país tanto es productor de tazas. Como eso no existía, y era solo boca a boca la información, llegaba así súper desfasada la información de quiénes estaban produciendo las mejores tazas, por ejemplo. Entonces el rey lo que hace es que llega un grupo de personas, conversa con él, y él les dice, ya, miren, yo les voy a pasar, no sé, 10 lingotes de oro, tomen, ahí se los doy, y ustedes con esos lingotes de oro me van a ir a comprar las mejores tazas que se están produciendo en Europa, y al mejor precio, y me las van a traer. Y yo por ese trabajo les voy a pagar algo, les voy a pagar, no sé, 5 lingotes de oro, si ustedes logran hacer un buen negocio. Entonces, son las compañías comerciales quienes empiezan a explorar toda Europa y se empiezan a comunicar con otras partes y con otras compañías comerciales. Entonces iban con esos lingotes de oro y además el rey les va a decir como, ya, miren, y además yo les voy a dar como, no sé, 100 metros de tela y ustedes eso me los tienen que vender y me tienen que traer, si a mí me costó, no sé, 10 lingotes de oro hacer esas telas, ustedes me tienen que traer por lo menos 30 lingotes de oro. Si esa compañía comercial le traía después al rey 50 lingotes de oro por esos 100 metros de tela, el rey con ellos establecía el pacto de darles la exclusividad del comercio, por ejemplo, del comercio de las telas o el comercio de las tazas. Cuando se hacía un buen negocio, y recuerden que un buen negocio es vender más que comprar, ¿ya? Entonces, todos estos como líneas punteadas que vemos son las rutas comerciales que se empezaron a dar gracias a las compañías comerciales. ¿Y por qué me interesa hablar de las compañías comerciales? Porque ya la próxima clase vamos a estar hablando de lo que es la exploración de los europeos en América. Pedro de Valdivia, que es quien conquista Chile, el español que conquista Chile, llega a Chile gracias a una compañía comercial, ¿ya? Donde son un grupo de españoles que son financiados por la corona española, que llegan a América con el propósito de vender más que comprar, ¿ya? Y con la idea de poder conseguir la mayor cantidad de metales preciosos porque eso genera la acumulación, ¿ya? Y eso recuerden que es como las características de un estado como próspero, ¿ya? Entonces, las rutas comerciales se van a establecer gracias a estas compañías comerciales. Y si se fijan, en el mapa tenemos rutas azules, que son las rutas terrestres, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que son compañías comerciales que van a andar por tierra, ya sea caminando o a caballo o cualquier otro animal, van a andar por toda Europa intercambiando productos, poniéndose en contacto entre uno y otro. Y las rosaditas corresponden a rutas comerciales marítimas, es decir, que se van a poner en contacto a través del mar, ¿ya?
Y si se fijan, está todo como conectado, ¿ya? ¿De dónde van a venir los productos? Van a venir de Medio Oriente, y bueno, de China e India y también de África, ¿ya? De ahí vamos a tener como el contacto comercial. Ahora, si se fijan, por ejemplo, eh, había, no sé, en Inglaterra, para que Inglaterra recibiese un producto que venía de Medio Oriente, tenía que pasar por N lugares previos. Y siempre la primera parada en Europa era la península itálica, ¿ya? Siempre llegaban acá los primeros productos que llegaban de Europa, o sea, perdón, de Medio Oriente y de Asia. Y desde allí se iban pasando por diferentes lugares hasta llegar a Inglaterra. Lo mismo pasaba con la península ibérica. Por lo tanto, si, por ejemplo, las compañías comerciales italianas compraban productos de Italia, o sea, perdón, de Medio Oriente, lo que hacían era luego esos productos que compraban se los vendían a Francia, a España, Portugal, a Inglaterra, a los Países Bajos. Pero obviamente se los vendía mucho más caro que como los habían comprado de Medio Oriente. Entonces les llegaba, por ejemplo, a Portugal les llegaba como un comercio, productos muy caros, porque Italia solía vender a muy alto precio como los productos, ¿ya? Eso eran como una de las cosas que pasaban, salía como bastante caro. A Inglaterra le pasaba lo mismo. Por eso Inglaterra más adelante va a ver la posibilidad de desarrollar su propia industria para dejar de comprarle a Italia, porque Italia es muy carero. O, bueno, y los españoles y los portugueses dijeron, ah, que lata hacer nuestra propia industria, mejor busquemos otra ruta que salga más barata que pasar por Italia, porque estos son muy careros. Entonces se van en busca de otra ruta para ver si pueden tener un contacto más directo con Oriente y bueno, con Medio Oriente y con Asia, ya para que sí salga súper barato comprar. ¿Se entiende esta idea o no, chiquillos, chiquillas? Sí, mis. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? No. No, Ya. Es súper importante que tengan claridad de esto porque así se va a explicar, bueno, así es como se desarrolla el mercantilismo y así es como se va a desarrollar también la globalización de los mercados. Entonces, lo último que queda por explicar es que el comercio hasta el siglo XV era de esta manera, tal como yo les mencionaba. Los productos, ¿qué productos eran los que se compraban en Europa? Miren, de China se compraba el arroz, el bambú, té, la seda, la porcelana, el cobre, el marfil, el azúcar, las piedras preciosas, ¿ya? Y de la India que se compraba el opio, el oro, el café, diamantes, la canela, el algodón y los tapices, ¿ya? Entonces, de India y de China van a salir estos productos. Habían dos rutas como principales. Una ruta que es que por ejemplo sale de China, que es terrestre, que llega a Medio Oriente, que son los intermediarios, el mundo musulmán. ¿Qué quiere decir intermediarios? Que China le vende a Medio Oriente, es la primera parada. China le vende, por ejemplo, té a Medio Oriente. Medio Oriente sigue el camino como terrestre y llega hasta las rutas comerciales que se van a dar con Europa, ¿ya? Entonces, el té de China se va a Medio Oriente y de Medio Oriente se vende a Europa, ¿ya? Y de Europa, probablemente a los primeros que llegaba era la península itálica y de la península itálica eh, se vende en ferias y llega, por ejemplo, a lo que es el norte de Europa. Ese es el camino, uno de los caminos. Otro camino es, por ejemplo, por el mar, que se daba, por ejemplo, de la India. La India, por ejemplo, vendía café. Entonces se va el café de la India por el mar. Por ejemplo, aquí exportaban hacia África, se iban por este caminito. eh, y llegaban, también acá estaban los musulmanes, entonces le vendían a ellos el café y ese café luego los musulmanes se los vendían a los europeos. Ya probablemente, como les insisto, Italia es el gran receptor, es la primera gran parada que hay en Europa y de Italia se exporta hacia, por ejemplo, Francia, a España, Portugal, a Inglaterra y a todo lo que es el norte de Europa. ¿Ya? Esos son como las
la relación que se da comercial, por lo menos hasta el siglo XV. Después vamos a ver que hay una ampliación de las rutas comerciales porque en la península ibérica, que es donde está Portugal y España, se van a encontrar que tienen como ciertas ventajas geográficas comparadas a, por ejemplo, Italia. Italia, si bien estaba como en una buena posición en el Mediterráneo, la península ibérica no, y dice, pero nosotros tenemos salida al mar Atlántico. Ellos creían, se supone, que si seguían derechito, 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 se encontraban con esta franja de tierra que era Asia. Y ahí se iban a encontrar con China. Se suponía que si seguían un camino derecho, porque según lo que dicen algunos, no conocían la existencia de América, ¿ya? Entonces pensaban que al seguir, como ya sabían que la Tierra era redonda, iban a poder llegar hasta estas costas de Asia. Sin embargo, los europeos cuando salen se encuentran con, bueno, América, evidentemente, y de América empiezan a establecer nuevos contactos comerciales. Y por lo tanto, si se dan cuenta, en el siglo XVI, XVII ya tenemos un comercio mundial, porque todo el mundo está conectado, económicamente hablando, ¿ya? Esta relación comercial de América con Europa la vamos a ver más adelante, en unas 2 clases más. Por eso no me voy a detener tanto en esto, solo quiero como enfatizar la idea de economía global. Chiquillos, chiquillas, ¿tienen alguna duda hasta acá? No. ¿No? No, mis. ¿No? Ya. Entonces, No. ahora lo que van a hacer es descargar la guía que aparece en Classroom, donde van a realizar una actividad. Acá tengo, creo, la guía, a ver. Sí, se las voy a proyectar acá para que la puedan ver. Acá. Ya, esta es la guía. Hay un mapita en el que ustedes, está la ruta comercial, lo que yo les explicaba ahora. Aquí está la simbología y ustedes tienen que completar aquí una información, son 4 preguntas, y luego tienen que completar este cuadro que sintetiza todo lo que hemos visto hasta ahora, que es sobre la organización política por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre la organización política que hubo en la Edad Media y en la Edad Moderna? ¿Y qué similitudes hubo? ¿Qué diferencias hay entre la organización social, la cultural, religiosa, económica y territorial? Porque si se fijan, todos estos aspectos lo hemos abordado durante estas clases, ¿ya? Así que ahora se van a poner a trabajar, no se desconecten, y a la 1 retomamos el diálogo para poder revisar la actividad, ¿ya? Recuerden que cualquier duda, ustedes me activan el micrófono o bien me escriben por el chat. ¿Alguna duda?